lo sé. Y por eso, pues como llevaba yo mucho tiempo sin llamarte, pues ayer estaba pensando, no quiero que pienses que porque es agosto y a lo mejor agosto es más flojo, no, para nada, en absoluto. Porque me interesaba a mí tu punto de vista acerca de todo lo que está pasando. Tu punto de vista que conozco, por cierto, te debo un vídeo, a ver si en las próximas horas te grabo una cosita de un minuto o de un minuto o de un minuto y medio. Bueno, quiero hablar contigo luego unos minutos del Sáhara, porque tú eres un erudito, sobre todo en la historia reciente de España y todo lo relacionado con ella. Pero dame una opinión general, porque llevo mucho tiempo, semanas, sin duda, o meses, sin hablar contigo, acerca de lo que está ocurriendo en Ceuta, Carlos. ¿Qué está pasando? Bueno, para resumiéndolo al máximo, lo que está sucediendo en Ceuta es lo único que podía suceder. Marruecos lleva muchísimos años solicitando robarnos un territorio de soberanía española. Públicamente han dicho de manera reiterada que Ceuta, Melilla y Canarias es territorio marroquí. Nos han ido presionando con una serie de movimientos desde la utilización de los servicios de inteligencia marroquíes, pasando por la utilización de la inmigración como arma geopolítica, pasando por la compra, el acercamiento de importantes personajes de nuestra política y nuestro periodismo para que fueran preparando las mentes de los españoles a llegar a este punto. Y todo lo que vamos a ver a partir de ahora, estamos viendo, y este es un punto importantísimo, no solamente lo grave no es que Marruecos desee arrebatarnos territorios de soberanía española, lo grave es que hay gente en España que lo defiende abiertamente, gentes muy vinculadas al PSOE, miembros activísimos e históricos del PSOE y también periodistas de la derecha han ido preparándonos para este momento, para decir que Ceuta, habrá que hablar de Ceuta, habrá que hablar de cogestión, cosoberanía de Ceuta, ya se está hablando abiertamente, hemos estado viendo y lo empalmamos con lo que me has dicho después de hablar del Sáhara, de cómo toda esa inacción histórica de todos los gobiernos que en España han sido acerca de la cuestión del Sáhara, pues va a pasar lo mismo con respecto a Ceuta o Melilla. Lo peligroso, como digo, no son los enemigos externos, que es Marruecos, que es Estados Unidos e Israel, que es la Unión Europea, sino los enemigos internos. Toda esa gente que se nos está diciendo que son, por un lado, patriotas, por otro, que no nos preocupemos por la situación de Ceuta, pero que en verdad lo que están haciendo es trabajar en favor de los intereses marroquíes. El lobby marroquí y sus servicios de inteligencia llevan 2, 3 decenios a tumba abierta trabajando en España, conocen perfectamente nuestra política, nuestra realidad, conocen nuestros momentos de debilidad, cuando no los han creado ellos directamente, y desde dentro muchísima gente del mundo de la política y el mundo del periodismo lo están defendiendo. Esto es exactamente lo que está sucediendo, más allá de la cuestión puntual de lo que ha acaecido en Ceuta. Esto no es nada nuevo, los ceutíes saben del valor de ese arma de presión geopolítica que es la inmigración, y esto ha sido una cuestión orquestada perfectamente por Marruecos, de ahí la denuncia de la que hablabas antes, interpuesta por Luis María Pardo de Justicia Europea al respecto, y no nos asombremos que esto vaya a suceder con mayor virulencia. Yo quiero desde aquí recomendar que se siga a 3 personas a este respecto, al respecto de Marruecos. Por un lado, a Rubén Pulido en cuestiones de inmigración, a Fernando Cocho en cuestión de cómo trabajan los servicios de inteligencia marroquíes, y a Koldo Salazar cuando queramos interpretar todo lo que está acaeciendo en Ceuta, lo que va a acaecer en Melilla y en Canarias, desde un punto de vista geopolítico. Lo que está sucediendo es lo único que podía suceder y lo que vamos a ir viendo con el paso del tiempo con mayor virulencia. Te voy a hacer preguntas muy concretas. Que A, lo van a volver a intentar cuando consideren que es el momento. B, Ceuta y Melilla están condenadas. Es más, se dice ya en los últimos días, no es nuevo tampoco, que habría incluso un acuerdo tácito, no sé si firmado o no firmado, pero en fin, estaría ya decidido, bueno, si no una entrega total, una suerte de régimen de cosoberanía de las dos ciudades españolas, antes llamadas plazas, de las dos ciudades españolas con el Reino de Marruecos. ¿Tú crees que Ceuta y Melilla
si no con carácter inmediato, sí con carácter mediato. Se ha dado incluso una fecha después del maldito Mundial de 2030, parece que ya todo depende del fútbol. ¿Tú crees que a corto plazo o a medio plazo acabarán arrebatando a la soberanía de España a las ciudades de Ceuta y Melilla? La primera pregunta, si lo van a volver a intentar, por supuesto que sí. Lo llevan intentando muchos años. En esta ocasión ha sido la vez más multitudinaria, la que más reflejo en los medios ha tenido, pero esto viene ya de largo tiempo atrás. Muchísima gente viene hablando de esto desde hace 10, 12 años y los efectos de la inmigración, de cómo se utiliza la inmigración para presionar al gobierno de España, a los gobiernos de España, pues viene de muy atrás. Con respecto a si se va a entregar, yo entiendo que de seguir las cosas como van, sí, hace ya algunos años. Recuerdo la desclasificación de unos papeles de la CIA en donde se hablaba en aquellos papeles que ya no solamente el gobierno que estaba en aquel momento, sino la Casa Real, así hablaba aquellos papeles de la CIA, estaban de acuerdo en entregar Ceuta, Melilla y la isla de Fuerteventura. Con estos mimbres entiendo que la respuesta tiene que ser que sí. Hay una voluntad por parte de España de intentar contentar constantemente a Marruecos en todo orden de cosas, en las cuotas pesqueras, en las aguas marítimas de Canarias y también en esta cuestión. Evidentemente, entregar Ceuta y Melilla de la noche a la mañana supondría un shock y no sabemos a medio plazo, en ese 2030 o en alrededor de ese año, cómo podría responder la sociedad española, pero indudablemente vendérsenos una cogestión, una cosoberanía de Ceuta y Melilla por parte de los grandes partidos, porque no es solamente una cuestión del PSOE, también sería admisible por parte del PP, y el tiempo me dará la razón de cómo gentes de la derecha a día de hoy, renombrados eurodiputados, renombrados periodistas, están hablando de la posibilidad de una cosoberanía de Ceuta y Melilla con Marruecos, que sería la antesala, evidentemente, de la entrega de esas plazas españolas al Reino de Marruecos. Poner una fecha me parece ridículo, pero es verdad, más allá de poner una fecha a esta cuestión, tú has mencionado el Mundial, y el Mundial es, más allá de la cuestión deportiva, económica y este tipo de cosas, es un ejemplo de cómo España se está rebajando a obedecer todos los designios de Marruecos al respecto. Se llegó a ese acuerdo de ese Mundial por parte de Portugal, España y Marruecos, y se van concediendo constantemente privilegios a la hora de la organización de este Mundial. Incluso la celebración de la final ya se está hablando que sea en Marruecos, porque en todas las cuestiones que queramos tocar, da igual las aguas territoriales de Marruecos y su riqueza que contiene esas aguas, la soberanía de Ceuta y Melilla, la organización del Mundial, el designio final del Sáhara Occidental, la inmigración, cualquier cuestión, se está trabajando desde dentro de España para prepararnos en favorecer constantemente los intereses de Marruecos. Insisto por segunda vez, esto es lo grave. Y hay que levantarse y señalar a esas personas. Hay directores de periódico que están justificando la cosoberanía de Ceuta y Melilla. De la derecha estoy hablando de eurodiputados. Yo creo que en este caso, por supuesto, sin ninguna razón, pero efectivamente hay uno en concreto, de un diario de la derecha. Vamos a decir quién, lo señalaba el otro día, vamos a citar la fuente sin más, y cada uno que saque sus propias conclusiones. Al primero al que se le ha oído señalar en 2 entrevistas es a Ignacio Zembrero, que, independientemente de que no coincida en muchos de sus postulados ideológicos, pero hombre, conoce Marruecos y tal, aunque también tendrá su propio interés. Decía que Paco Maruenda, por ejemplo, director de La Razón, insisto, la fuente es Zembrero, lo ha dicho al menos en 2 entrevistas que yo haya escuchado en YouTube en los últimos 15 días, es uno de los principales miembros de ese lobby marroquí en Madrid al que alude Carlos Paz. Sí, eurodiputados de Vox el otro día, Germán Terch, así que no es una cuestión solamente circunscrita al mundo de la izquierda o del Partido Socialista. Todo esto viene por ese enorme actuar de los servicios de inteligencia que lo están haciendo para la defensa de Marruecos maravillosamente, y como contrapartida nos encontramos con que España no ha hecho nada parecido. España no conoce la realidad de Marruecos, España no ha trabajado para
intentar, porque es la única manera en la que Marruecos podría entrar a un entendimiento, es viendo a una España fuerte y que nosotros trabajásemos en el sentido de hacerle ver a Marruecos que nosotros tenemos la sartén por el mango. Estoy hablando de fortalecer las relaciones con Argelia, de volver a sacar la cuestión del Sáhara, como que lo has mencionado antes, y que el derecho internacional establece que somos la potencia administradora, y sacar ese tema, la cuestión del RIF, que ahora se está empezando a conocer en España, que estoy invitado en septiembre a un congreso internacional organizado por el RIF, precisamente para dar a conocer esta naturaleza y un mayor acercamiento también con Mauritania. Si se actuase en este sentido, Marruecos estoy seguro que entraría a tener un actuar mucho más sensato del que está haciendo. Pero es que la debilidad española, todo esto de que está hablando, no se va a hacer, por supuesto, porque no se quiere hacer. Bien porque se trabaja para defender los intereses de Marruecos, bien por una inacción y cobardía, que esto viene de largo, pues desde los años 80 seguramente. Fíjate, por ejemplo, y con esto termino esta intervención, que el primer viaje de todos los presidentes del gobierno de España, el primer viaje es a Marruecos. Esto es un síntoma de sumisión absoluta al régimen de Rabat. Extranjeras, 2-3 preguntas más, Carlos, muy rapiditas. Papel, no solamente de Marruecos, sino de grandes actores internacionales, potencias extranjeras, en todo este lío. Se ha hablado de Estados Unidos, se ha hablado de Israel, y yo me permito añadir, se habla también, pero menos. Véteme metiendo alguna foto. Ahí hay una foto, bueno, no te preocupes, Sandra, porque no te la tengo señalada. Hay una foto del rey cuando era príncipe con Valéry Giscard d'Estaing. Hay fotos también del príncipe con Kissinger. Bueno, guárdamelas para cuando hablemos los 2 últimos minutos del Sahara. Papel de las potencias extranjeras. 3. Estados Unidos, Israel y Francia. Ese gran hermano mayor. Francia siempre dispuesta a joder los intereses españoles en esta parte tan importante y tan sensible del Mediterráneo, siempre tutelando a Marruecos. Papel de esas 3 potencias en el tema que nos ocupa. Muy resumen. Pues las 3 potencias son los 3 actores que necesita Marruecos para llevar a cabo sus fines. Sin ayuda de Francia, de Israel o de Estados Unidos, no podría hacer lo que está haciendo. Esto viene de muy lejos. Por un lado, Francia siempre ha creído que mantiene de alguna manera su imperio colonial. En Oriente Próximo lo hace con el Líbano y en el norte de África lo hace con Marruecos y con muchísimos países de lo que era conocido como el África Occidental, e incluso a muchos de ellos todavía los tiene sometidos. Hay una realidad porque los tiene sometidos económicamente con esa moneda fantasmagórica que depende de Francia, que es el franco CFA. Pero en el caso de Marruecos no ha dado ningún paso, y desde luego ningún paso de presión geopolítica a través de la inmigración, ningún paso a través de intentonas pseudomilitares como sucedió con lo de Perejil, u otras cosas más terroríficas que han tenido un efecto terrible en el suelo español sin la ayuda de Francia. El caso de Estados Unidos e Israel, tanto monta tanto. Israel y Estados Unidos van de la mano en cualquier cuestión geopolítica que quisiéramos hablar. Esto viene dado porque Estados Unidos hace muchísimos años que apoyó o que decidió ponerse del lado de Marruecos en la cuestión del estrecho, porque Marruecos da una fiabilidad geopolítica a terceros mucho mayor que España. Marruecos es una satrapía medieval, es un régimen dictatorial férreo y desde el punto de vista geopolítico da mucha mayor fiabilidad. Sabemos que Marruecos no va a hacer vaivenes ideológicos, políticos y de esta naturaleza, puesto que siempre va a ir en la misma dirección, bien esté un monarca o esté su sucesor. Este no es el caso de España. Muchas veces se explica que lo que está sucediendo es por Pedro Sánchez. No es tanto por Pedro Sánchez, que no se sabe si va o si viene, que en estas cuestiones de Marruecos se ha entregado a defender a Marruecos, sino por la fiabilidad a los ojos de Estados Unidos de Marruecos, puesto que es una dictadura y siempre va a seguir el mismo camino. Así que por un lado tendríamos a Estados Unidos e Israel. Israel está suministrando material militar, cuestiones de satélites, cuestiones de comunicaciones, y Estados Unidos ya hace muchos años que empezó
a tener ahí grandes intereses, quieren tener la cuestión del estrecho ahora a través de la cuestión del estrecho de Hormuz y el conflicto con Irán. Se está conociendo estas cosas de la importancia de los estrechos, se está conociendo de manera masiva y popular, y tenía un gran interés por tener el estrecho de Gibraltar, tener el estrecho de Panamá, tener todos los estrechos posibles del mundo para controlar la conducción de los hidrocarburos. En la cuestión del estrecho, Estados Unidos e Israel tienen sus propios intereses, y luego de otra mano viene Francia por aquella ensoñación en la que vive todavía Francia, diciendo o pensando que Marruecos de alguna manera sigue siendo suyo, y que sin el apoyo de Francia, que esto sí es real, sin el apoyo de Francia, Marruecos no va a mover un dedo. Así que la conjunción de Estados Unidos, Israel y Francia llevan a que España sea expulsada de esas dos plazas que tiene en el Mediterráneo, en el norte de África, de Ceuta y Melilla. Es la conjunción de los intereses de todos estos países, de Estados Unidos, Israel y Francia. Y luego se nos dice que Israel, Estados Unidos y Francia son socios de España, son aliados de España, cuando son verdaderos enemigos y están trabajando en esta cuestión fehacientemente contra los intereses de España. Sáhara Español. Terminamos con esto, Carlos, pero nos da para otros 2 o 3 minutos. ¿Por qué siempre le hemos tenido tanto miedo a Marruecos? Independientemente de que siempre haya tenido la habilidad Marruecos, también en parte para distraer sus problemas internos, porque no crean que Marruecos es una balsa de aceite ni hoy, donde se habla, ayer hablaba con Víctor Sánchez del Real, pero también comentaba yo en los primeros días de la pasada semana de la invasión, cómo, en función de lo que leía y de lo que escuchaba, no soy un experto en Marruecos, las cosas como son, pero estaba en una situación de casi un pregolpe de Estado blando, ¿no? Hassan II ya tuvo 2 intentos de magnicidio, si no recuerdo mal, que no recuerdo mal, en el año 71, me lo recordaba el otro día Camacho, en el 71 y en el 72, del último salió vivo por los pelos, porque sus escoltas personales se interpusieron entre él y los que disparaban. Luego hubo unos juicios, se condenó a muerte a algunos de los instigadores o de los partícipes en aquellos atentados. Quiero decir, Marruecos no es tampoco esa cosa monolítica, ese régimen monolítico que vemos desde el otro lado de la frontera y tal, o desde España en este caso, pero en parte para distraer sus problemas internos, y también porque nos ha cogido siempre en momentos de debilidad, siempre han sabido cuándo, con perdón, jodernos, pero a base de bien. Y España, como bien señala y subraya Carlos Paz, siempre ha sido sumisa. En 1975, agonizando ya el general Franco, pues plantean arrebatarnos lo que había sido pues un territorio al que hasta pocos años antes, hasta principios de los 60, nadie había hecho maldito caso, pero que desde que se descubre que es rico en fosfatos y otro tipo de minerales muy apreciados por la industria y por los grandes consorcios internacionales, pues empiezan a fijarse en él, invocan esa teoría, esa ensoñación fantasmal del Gran Marruecos, aludiendo incluso a caudillos medievales y anteriores incluso a los almohades y tal, ¿no? En fin, van extendiendo su reivindicación sobre Marruecos y sobre el Sáhara, y finalmente España, por hacerlo muy corto, cede, interviene en las Naciones Unidas, interviene incluso la Corte de La Haya. Fallan al final en La Haya en 1976 en favor de que efectivamente Marruecos tiene unos vínculos históricos, lo reconocen con ese territorio, pero lo que no reconocen en ningún caso es la cesión de soberanía. Por tanto, y a día de hoy seguía siendo así hasta antes de ayer, hasta que Trump, a finales del pasado año 2025, consigue en los Estados Unidos que definitivamente varíe del todo el rumbo de la aguja de la posición de la ONU, que España era la potencia administradora. Se prometió, desde hace ya décadas, se prometió en aquel momento un referéndum que jamás se ha llevado a cabo ni se llevará a cabo. Paso por alto el famoso Plan Baker. Aquí ha estado alguna vez conmigo Javier Morillas, un economista muy prestigioso, amigo mío y de Alfonso desde hace 30 años, porque me dio clase de economía, fijaos de macroeconomía, fijaos si conozco a Morillas, y Alfonso mucho más. Morillas formó parte de una delegación española de expertos que elaboró en 2004, si no recuerdo mal, una proyección del censo para el antiguo Sáhara español, que se llevó a la ONU y que defendió en la ONU. Nunca se hizo aquel referéndum, ni se hará. ¿Por qué cedimos en aquel momento? Y sobre todo, ¿por qué hay algunos ahora
Yo no voy a decir que pagados por Marruecos, porque con la mala hostia que tienen algunos de lo que lo están diciendo, me gano una querella que ganaría, y además les joderían costas. Pero no tengo necesidad porque me da pereza, tengo muchísimas cosas que hacer en este momento, ¿no? Pero ¿por qué algunos ahora, insisto, que no voy a decir que estén ni mucho menos pagados por Marruecos, pero por qué algunos hablan ahora de sentarse, y digo gentes de la derecha, no de la izquierda, de sentarse con Marruecos, porque claro, casi en su literalidad, algo hay que darles para que nos dejen de tocar las bolas con Ceuta y Melilla. Nosotros definitivamente renunciamos al Sáhara y ellos que firmen que Ceuta y Melilla son 2 ciudades de soberanía española. Pero ¿qué cojones de locura estamos sosteniendo? Es decir, nos sentaríamos, habría alguien en su sano juicio, y no para que le encierren, que aceptaría sentarse con Marruecos, por ejemplo, para que reconozcan la soberanía de venta de baños de Sos del Rey Católico de Monforte de Lemos. Te he mezclado mucho, al final estamos hablando del Sáhara, ¿no? Pero nos hemos vuelto locos, Carlos. Bueno, tú has hecho un retrato muy bueno de cómo en el año 1965 se produce la Marcha Verde. Se produce con banderas de Estados Unidos en la vanguardia de la marcha. Un dato bastante elocuente. A partir de ahí no se quiso tocar la cuestión España. Yo no sé si es miedo o es entera inacción, no le interesa llevar esa cuestión a Naciones Unidas. Naciones Unidas nos ordenan ser esa potencia administradora, organizar y facilitar un referéndum para que los saharauis decidan su futuro, y no ha hecho nada España. Yo creo que con esos tan buenos negocios que hizo el rey emérito con Marruecos, esa proximidad que reconocía Juan Carlos I que tenía con el monarca alauí, no querían agitar el avispero de Marruecos sin saber o sabiendo, pero simplemente para ganar tiempo, que Marruecos es tal y como está concebido a día de hoy, es un país expansionista que habla del Gran Marruecos, un Gran Marruecos que incluiría territorios enteramente delirantes de Portugal y España, ya de peninsulares. Estoy hablando. Y en eso están, no es ningún delirio. Quieren territorios argelinos, prácticamente toda Mauritania, por supuesto el Sáhara Occidental, las Canarias, y en esto está Marruecos. Y no querían molestar a Marruecos para que esta cuestión del Gran Marruecos, la solicitud de territorios que no le corresponden, pues fuera pasando, a ver si con el tiempo esto se pasaba. Evidentemente no. Con esas ansias expansionistas, Marruecos lo único que detecta al querer hablar con ellos es debilidad. Insisto que con Marruecos, igual que con muchas personas, yo evidentemente todos estaríamos de acuerdo en el diálogo, en no pelear y este tipo de cosas, pero hay gente que solo funciona dándole un estacazo, amenazándole, y después de eso parece que entra en razón. Hay países que también, Inglaterra, el Reino Unido sería un ejemplo de ello, y Marruecos también. Por eso decía de lo que tendría que hacer España de relaciones con Argelia, Marruecos, sacar la cuestión del Sáhara Occidental y el Rif y este tipo de cosas. ¿Por qué ha sido así? Por un lado, una parte de los gobiernos después del 75 fue por no agitar la cuestión del Sáhara para no molestar a Marruecos. También es verdad que desde el 75 hasta unos años después, España tenía sus propios problemas internos y no quería enzarzarse en cuestiones internacionales. Por otra parte, España no ha querido hacer nada, no tiene política internacional, no tiene ninguna estrategia en materia de política internacional, y durante muchos otros años se circunscribió a afirmar lo que Estados Unidos tenía bien y tenía en mente. Y siendo esto así, yo creo que sí hay un cambio enorme, ya definitivo, más allá de la inacción, más allá de posibles justificaciones de por qué España no ha hecho nada, con las políticas llevadas a cabo por el Partido Socialista, que viene antes de Zapatero, que viene en torno a Zapatero, antes de Pedro Sánchez, pero desde luego lo de Pedro Sánchez de reconocer que el Sáhara Occidental es territorio marroquí, a la sombra también de lo que dice Trump, que muchas veces se nos pone como si fueran antagónicos y están defendiendo en muchísimas cuestiones exactamente lo mismo, pues es repugnante moralmente, es repugnante históricamente, es repugnante jurídicamente desde el punto de vista del derecho internacional. No hay ninguna justificación para que España diga que el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos. El por qué, que es la pregunta que me estáis diciendo, después de la llegada de Zapatero y sobre todo de Pedro Sánchez,
es explicable por los fortísimos intereses que prebostes del Partido Socialista tienen para con Marruecos. Decir que les pagan o no, yo no sé si pagan a tal o cual persona, pero que han tenido beneficios, que tienen casas en Marruecos, que tienen negocios conjuntos con importantes empresas marroquíes, que son gratificados por el Reino de Marruecos, que han gozado de prebendas de distinta naturaleza, muchas gentes, prebostes incluidos del Partido Socialista, esto no entra dentro de la posibilidad de que se nos denuncie por decir esto, porque está publicado, porque está manifestado por las partes en muchas ocasiones. Entonces la explicación es esta, un momento de inacción por la situación social de España, otro largo periodo de tiempo en el cual España no ha querido agitar eso, esperando que Marruecos se aplacase sus ansias expansionistas, y esa vuelta de tuerca, ese punto de cambio enorme con respecto a la cuestión de Marruecos, del Sáhara Occidental, de ahora Ceuta y Melilla y todo este tipo de cosas, después de la llegada de los gobiernos socialistas de Zapatero y Pedro Sánchez, que ya tienen intereses en la zona, y esto lo explica muy bien gente como Fernando Cocho o Zembrero, como has estado hablando antes. Hay fortísimos intereses, y esto es lo realmente peligroso, no tanto lo que desee Marruecos, sino lo que desde dentro de España se está haciendo para defender los intereses de Marruecos. Geopolítico, experto en cuestiones internacionales, experto sobre todo en el mundo árabe, y también en el Magreb, que es parte del mundo árabe, como es natural. Incluso me atrevería a decir que experto en todo lo que se engloba dentro del término musulmán. Algún día, oye, tengo ganas un día de hablar contigo de algo que no esté en la agenda, no sé, de Indonesia, de grandes países musulmanes que no son árabes, que son los grandes desconocidos y que cada día me fascinan más. Te vas a descojonar, si te digo otra cosa te miento. A ver si un día organizamos un debate bueno, buscamos algún tema, pues eso, más hacia el Pacífico, que además es donde está girando hoy en día el eje de poder de la geopolítica mundial, y nos olvidamos ya de la vieja Europa, del Mare Nostrum, una pena, de los romanos un ratito también, y de los griegos, joder, ya fíjate qué barbaridades estoy diciendo, y por supuesto del mundo anglosajón, de los Estados Unidos. El Pacífico es el futuro. Hablamos un día de Asia, del sudeste asiático, Carlos, ¿por qué no? Pues es enormemente interesante. Muy interesante. Muchísimas gracias, amigo. Sabes que se te quiere y se valora y se respeta siempre, por supuesto, tu opinión. Cuídate mucho y te envío un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo, Eurico.